Muy buenos días, el tema de hoy es complejos. Vamos al libro de Primera de Corintios. Vamos a mirar desde el versículo 20, Primera de Corintios capítulo 1, vamos a ver del versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Complejo. Encontramos que muchas personas viven acomplejadas, de pronto por un estado físico, de pronto por una enfermedad, de pronto por alguna circunstancia, situación que vivió durante su infancia, de pronto malos tratos, malas palabras, malas decisiones, de pronto por abusos, de pronto que esto resulta metido en la droga, resulta metido en el alcohol, de pronto por malos tratos en su casa, palabras que marcaron a la persona y esto lo convirtió en una persona con complejos. Vivimos con una sociedad rodeada con personas con complejos. Yo no sé si usted pronto sufre de algún complejo en su vida. Primero que yo encontraba que el complejo tiene que ver algo con la inferioridad. Y la inferioridad es que se cree insignificante, no se cree apto, no se cree hábil, no se cree pronto una persona que sea útil para una circunstancia, una situación. De pronto usted es útil para jugar fútbol, pero no se cree útil de pronto para jugar otro deporte, de pronto para las artes, para pintar, para dibujar, de pronto para cantar. Se cree una persona inferior porque la otra persona lo hace excelente y usted no lo puede hacer y siente un complejo. Y ese complejo tiene que ver precisamente con la inferioridad. Y ese complejo lo llaman muchos psicólogos, afirman, es un complejo de superioridad y es en esencia una fachada en la cual muchas veces oculta sentimientos de inferioridad. Y esos sentimientos de inferioridad tienen que ver con los tratos, con las palabras. De pronto fueron criados por un abuelo, pronto el abuelo era militar y lo dejaron al cuidado del abuelo. Los padres no tenían tiempo porque estaban trabajando, o de pronto los padres no tuvieron el cuidado del hijo y lo crió el abuelo, y el abuelo era un militar y como que lo crió con mucho régimen, el estilo militar, y de pronto el hijo o la hija creció con muchos complejos, en los cuales si hacía una cosa lo regañaban, si no la hacía también lo regañaban, y si iba a tal lugar de pronto lo sentenciaban o lo juzgaban o lo castigaban. Muchas personas sufren de complejos, en lo cual miramos es inferioridad, y la inferioridad no deja avanzar a la persona, es un estancamiento, no lo deja evolucionar. Y aquí encontramos cómo el Señor quiere llevarnos a usted de mí a encontrar, mirar, que a veces es como una facha en la cual nos escondemos y nos sumergimos en esa cueva, nos metemos en ese síndrome de inferioridad. Y ese complejo no lo deja usted hablar, ese complejo no lo deja avanzar, ese complejo no lo deja interrelacionarse con otras personas. Pero el Señor quiere que usted y yo miremos cuál es el error que usted y yo estamos cometiendo, y de pronto seguimos los mismos parámetros con los cuales fuimos formados, o parámetros familiares. Y es que hay varios personajes en la palabra encontramos que sufrieron precisamente de complejos. Pero el complejo es esa inferioridad y esa incapacidad, y lo genera en la persona una inseguridad al recibir el propósito, el llamado del Señor, y a enfrentar grandes retos. Por eso hay personas que les cuesta asumir un reto, ya sea laboral, financiero, económico, con su esposa, con su esposo, con su matrimonio, con sus hijos, con una meta, un proyecto, un objetivo, un negocio, un viaje, y como que se sienten obstruidos, como que no lo deja avanzar, y es ese complejo en el cual como que la inferioridad le gana. De pronto no tiene el dinero, no tiene los recursos económicos, no le deja avanzar. Pero como el Señor nos lleva a usted a mirar cómo estamos usted y yo, y si realmente podemos obrar ahí lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, si realmente el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros su plan perfecto. Pero será que nosotros si lo podemos aceptar, lo podemos recibir, o no lo podemos recibir, y de pronto ese complejo no nos deja avanzar. Encontraba yo en la palabra un hombre muy usado por Dios, pero los complejos no lo dejaban, y era esa inferioridad que él tenía. Encontramos en Éxodo capítulo 4 verso 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Las objeciones
las objeciones que pone Moisés ante el llamado que el Señor le hacía a él. Un complejo en el cual como que el miedo lo apoderaba y el miedo lo llevaba a sentirse inseguro, incapaz. Y aquí encontramos que se sintió incapaz de poder hablar en público, pero también de poder liderar a un pueblo, el pueblo hebreo que era el Señor que lo estaba llevando ante Faraón, poder ir a hablar, pero también él era tardo y torpe en el habla. Pero ¿cómo le pone excusas al Señor? Si usted y a mí el Señor nos conoce, ¿qué excusa le podemos sacar al Señor? Es que yo fui criado, como lo dijo inclusive la palabra, encontramos que muchos lo negaron. Jeremías dijo, Señor, soy niño, no sé hablar. Le puso obstáculos al Señor para cumplir el propósito del llamado del Señor. Jeremías, ¿y cuánto le ponen obstáculos, Señor? Pero ¿cómo voy a ir a hablar? No tengo estudio. Señor, mire dónde vivo. Señor, mire dónde fui criado. Mire dónde estoy actualmente. Señor, mire dónde precisamente he sido criado, formado de pronto en medio del alcohol, en medio de la droga, malos tratos. Y muchas personas le ponen obstáculos al Señor sin mirar que Él es el creador. Y eso pasó precisamente con Moisés. Y Moisés, el Señor precisamente lo llamaba para que él lo había escogido para que Dios lo usara para llevar y sacar a su pueblo hebreo de la tierra de Egipto y sacarlo para llevar a la tierra prometida a Canaán. Pero los obstáculos que encontramos en él. Pero también encontraba en la Biblia, la palabra, otro personaje en la cual también se creyó insignificante ante el Señor, pero también sufría de complejos. Y esos complejos no lo dejaban avanzar ni evolucionar a él. Está en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Aquí habla de Gedeón, pero mire que encontraba el verso anterior, el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aún el respaldo total del Señor. Pero mira los complejos de Gedeón, que no se creía suficiente con que el Señor lo respaldara, sino él hablaba de su humanidad, de cómo él se sentía en medio de su pueblo, en medio de su familia. Complejos. De pronto usted se siente así entre su familia, en su entorno. De pronto ha sido vituperado, maltratado. De pronto lo han criado con bullying en la casa, la familia, en el estudio, en el trabajo. Y como que no se siente apto. Y encontraba esa parte en Gedeón. Soy el más pequeño de la familia, de mi familia en Manasés. Y precisamente, ¿qué nos habla? Se consideraba insignificante, una persona con complejos. Pero aquí lo importante era que él miraba quién era él, pero no miraba quién era en Dios. ¿Quién es usted en Dios? Aquí la pregunta más importante, ¿cómo se ve usted en Dios? ¿O será que usted todavía de pronto está en los caminos del Señor, pero todavía se siente una persona con complejos, una persona inferior? Mire cómo Dios usó sobrenaturalmente a Moisés. En el Antiguo Testamento encontramos que ese hombre fue usado sobrenaturalmente con maravillas, prodigios y milagros. Fue el gran profeta que el Señor usó en el Antiguo Testamento, a Moisés. Pero para empezar, todos los complejos y la inferioridad que sentía Moisés lo que le era incapaz. Pero el Señor lo levantó como un excelente hombre. Y encontramos que el Señor nos quiere sacar a usted de mí en ese plan, ese propósito en el cual tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que usted y yo nos despojemos de todo complejo, de toda inferioridad. Vuelvo y le repito, no sé cómo ha sido criado usted. Usted fue criado de pronto en una familia llena de temores, de dudas, de inseguridades. Una familia en la cual de pronto no la tuvo. Y como que fue criado por un vecino, un familiar, en el cual no recibió ese afecto, esa confianza, esa seguridad, ese carácter, esa determinación. No la recibió, y mucho menos en los caminos del Señor. Y encontramos que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a encontrar que en Él podemos ser libres de cualquier tipo de complejo que el enemigo haya venido sobre nosotros. Pero mire que encontramos también en la palabra otro gran hombre que Dios usó en el Antiguo Testamento. Y vayamos en 1 Samuel capítulo 10, 21 al 22. Y dice, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Cómo aún Saúl? Ya habías escuchado que el Señor lo había escogido, pero el miedo y el temor le ganaban, los complejos. ¿Por qué? Los complejos ante poder dirigir al pueblo de Israel, pero estaba escondido. Y aquí nos habla
de que era un hombre alto, pero también dice que era un hombre atractivo, un hombre, dice que sobresalía sobre todos los del pueblo. Pero a pesar de ser alto y haber sido elegido como rey, se escondió entre el bagaje, entre el equipaje, por temor a sentirse de pronto y no digno para hacer ese propósito, de una persona con complejos, pero también una persona con inferioridad. Pero el Señor, como dice la palabra, Él no mira su aspecto, su fachada, Él mira hacia el corazón. Y cuando le hablo de esta palabra del complejo, ¿qué complejos hay en su vida que usted de pronto no ha podido estudiar o intentó estudiar, como que hizo una carrera o intentó terminar el bachillerato, no lo terminó y como que no terminó su universidad y como que todo el mundo lo tildó un vago, perezoso? Pero el Señor lo está llamando a usted y es precisamente para sacarlo de esa circunstancia, situación de complejos, de inferioridad, para darle un nombre en Cristo Jesús y usarlo a usted para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo.